Fue el verano más caluroso que recuerdo, ese calor que hacía que las carreteras brillaran y el aire se sintiera tan denso que resultaba asfixiante. Me llamo Jack, tenía 22 años y estaba en casa pasando las vacaciones de verano de la universidad. Estudiar justicia penal siempre había sido mi plan, y la verdad es que me gustaba bastante, pero fue con ese calor veraniego que me di cuenta de que algunas lecciones no se podían enseñar en un aula. El pueblo donde crecí no era grande, solo un punto en el mapa con un restaurante, una gasolinera y un juzgado que también hacía las veces de oficina del sheriff. Todos se conocían, incluido el sheriff Ethan. Para el pueblo, no era solo un sheriff, era una leyenda. Ethan rondaba los 50, pero se comportaba como un hombre de la mitad de su edad, alto y de hombros anchos, con penetrantes ojos azules que parecían ver a través de ti. Imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. La gente decía que había limpiado el pueblo cuando se convirtió en sheriff, aunque siempre corrían rumores sobre cómo lo había hecho, rumores sobre los que nadie se atrevía a preguntarle. Para mí, Ethan era más que el agente de la ley del pueblo, era alguien a quien admiraba, alguien a quien quería parecerme. Siempre había admirado su confianza, su autoridad, su forma de parecer intocable, así que, cuando se me acercó una tarde calurosa, sentí un vuelco en el estómago, entre emoción y nervios. Jack, dijo, con su voz grave que interrumpía el ruido del restaurante donde almorzaba. Se apoyó en el mostrador, con el sombrero echado hacia atrás y el sudor cubriendo su frente. ¿Tienes un minuto? Asentí, intentando parecer despreocupado. Claro, sheriff. ¿Qué pasa? Sonrió, con esa clase de sonrisa que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Tengo algo con lo que necesito ayuda. Pensé que te interesaría, ya que estás estudiando para policía. Sus palabras me impactaron como una descarga eléctrica. ¿El sheriff Ethan necesitaba mi ayuda? No podía creerlo. Sí, claro, dije, quizá con demasiada prisa. ¿Qué necesitas? Su sonrisa se ensanchó y miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie lo escuchara. Luego, inclinándose ligeramente, dijo, es un asunto delicado. Algo que prefiero mantener entre nosotros. ¿Puedo contar con su discreción? Su forma de decirlo me dio escalofríos. ¿Sensible? ¿Discreción? Todo sonaba tan serio, tan importante, asentí rápidamente. Por supuesto, sheriff. Lo que necesite. Buen hombre. Me dio una palmada en el hombro, firme pero extrañamente tranquilizadora. Nos vemos en la estación en 1 hora. Dicho esto, se fue, dejándome allí de pie, con el corazón latiéndome con fuerza. El resto de mi almuerzo permaneció intacto mientras mi mente daba vueltas. ¿Qué podría necesitar de mí? ¿Era un caso real? ¿Era peligroso? ¿Y por qué sentía que su petición era más de lo que dejaba entrever? Hora después, estaba frente a la oficina del sheriff, secándome el sudor de las palmas de las manos con los vaqueros. El sol se ponía, pero el calor seguía siendo opresivo, envolviéndome como una manta sofocante. Entré, el aire fresco de la comisaría fue un alivio bienvenido. Ethan me esperaba, apoyado tranquilamente en su escritorio. Levantó la vista cuando entré, y por un instante creí ver algo en su expresión, algo que no pude identificar. Desapareció en un instante, reemplazado por su habitual semblante tranquilo e indescifrable. ¿Listo para ir?, preguntó, con tono ligero pero con mirada penetrante. Sí, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Bien, dijo, cogiendo sus llaves y haciéndome un gesto para que lo siguiera. Vamos a dar una vuelta. Mientras lo seguía hasta su patrulla, una extraña sensación de anticipación me invadió. No sabía en qué me estaba metiendo, pero no podía quitarme la sensación de que, fuera lo que fuese, lo iba a cambiar todo. El coche patrulla ya estaba en marcha, y el aire acondicionado inundaba la cabina con una fría brisa. Me deslicé en el asiento del copiloto, sintiendo el cuero caliente en la espalda a pesar del aire frío. El sheriff Ethan se ajustó el sombrero, me miró y luego aceleró. Durante un rato, no hablamos mucho. El zumbido del motor y el ocasional crepitar de la radio llenaban el silencio.
Miré por la ventana, viendo cómo el pueblo se desdibujaba entre campos abiertos y polvorientos caminos secundarios. Quise preguntar a dónde íbamos, pero algo en la silenciosa concentración de Isen me hizo dudar. Tienes la cabeza bien puesta, Jack, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No como algunos de los idiotas de por aquí. Gracias, dije con la garganta seca. Los cumplidos de alguien como él me parecían más fuertes, más significativos. Por eso te elegí para esto, continuó, con la mirada fija en el camino. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Las palabras me impactaron. ¿Confiar? No era solo un caso, esto era algo personal para él. Mi corazón latía con más fuerza mientras asentía. Sin confiar en mí misma para decir lo correcto, nos adentramos en el campo, las carreteras se estrechaban y los árboles se hacían más densos. El sol ya estaba bajo en el cielo, tiñendo todo de tonos dorados y naranjas. El aire se sentía más denso, el silencio entre nosotros cargado de algo tácito. Finalmente, Isen se desvió a un camino de tierra, apenas visible entre la maleza. El coche patrulla dio una sacudida y rebotó sobre el terreno irregular, y me agarré al tirador de la puerta para estabilizarme. El camino se abría a un pequeño claro, y allí estaba, una vieja cabaña, desgastada y ligeramente inclinada hacia un lado. Parecía haber estado abandonada durante años. Isen apagó el motor y se volvió hacia mí, con la mirada fija. Necesito que estés alerta, Jack. Estamos aquí para recoger algo importante, fruncí el ceño, confundida. ¿Recoger qué? Sonrió, pero sin humor. Ya verás. Solo hazme caso. La vaga respuesta solo avivó mi curiosidad, pero asentí, tragándome las preguntas que amenazaban con salir. Isen abrió el maletero, sacó una pequeña bolsa de lona y se la echó al hombro. Verla me invadió una punzada de inquietud. ¿Qué había dentro? ¿Y por qué parecía sacada de una novela negra? Vamos, dijo, haciéndome señas para que lo siguiera mientras se dirigía a la cabaña. El aire era denso y quieto, ese silencio que te aprieta los oídos. Lo seguí, con las palmas de las manos empapadas de sudor a pesar del frescor de la noche. Cuanto más nos acercábamos a la cabaña, más percibía el tenue aroma a madera húmeda, el crujido del suelo bajo los pies y el tenue destello de luz del interior. Isen se detuvo en la puerta y llamó 2 veces con un ritmo pausado. El sonido resonó, agudo y autoritario. Al cabo de un momento, la puerta se abrió con un crujido y salió un hombre. Era alto y fibroso, con un rostro que parecía tallado en piedra. Sus ojos se posaron en mí y luego en Isen. ¿Es él?, preguntó el hombre con voz ronca. Isen asintió. Está conmigo, el hombre gruñó y se hizo a un lado para dejarnos entrar. El interior de la cabaña estaba tenuemente iluminado, solo por una bombilla desnuda que colgaba del techo. El aire olía a humo y a algo metálico. Una mesa en el centro de la habitación contenía una pequeña caja, no más grande que una caja de zapatos, cerrada con pesadas cadenas. Isen se dirigió directamente a la mesa, con movimientos tranquilos y pausados. Abrió la bolsa de lona y sacó un juego de herramientas, un cortapernos, una linterna y un par de guantes. Observé, sin saber qué hacer o decir. Jack, dijo con voz firme. Necesito que estés atento. Asegúrate de que nadie se nos acerque. Dudé, asimilando el peso de sus palabras. ¿Es esto ilegal? Isen hizo una pausa, mirándome con cierta diversión. Ilegal es una palabra rara por aquí, chico. Haz lo que te pido. Asentí, retrocediendo hacia la puerta. Me temblaban las manos mientras observaba el claro exterior, el lejano canto de los grillos llenaba el aire. Detrás de mí, oía el tintineo de cadenas y el murmullo del hombre que le hablaba a Isen, aunque no entendía las palabras. Los minutos se hicieron horas mientras permanecía allí de pie, con el peso de la situación sobre mí. No sabía qué contenía la caja, y una parte de mí no quería saberlo. Pero la otra parte, la que confiaba en Isen y lo admiraba, me mantuvo plantada. Por fin, volví a oír la voz de Isen, serena y autoritaria. Hemos terminado. Me giré y lo vi cerrando la cremallera de la bolsa de lona. La caja, ahora abierta y vacía, estaba sobre la mesa. Lo que hubiera dentro estaba escondido, y el hombre ya se dirigía a la puerta trasera sin decir una palabra más.
Vamos, dijo Isen, con un tono inapelable. Mientras caminábamos de vuelta al coche, no pude evitar mirar la mochila que llevaba colgada del hombro. Mi mente se llenaba de preguntas, pero sabía que no debía preguntar. La expresión de Isen era indescifrable, pero había tensión en su mandíbula, una rigidez en sus movimientos que me indicaba que lo que acababa de pasar no era sencillo. Volvimos a subir al coche y Isen arrancó el motor sin decir palabra. El viaje de vuelta fue silencioso, el aire entre nosotros cargado de todo lo no dicho. Miré por la ventanilla, con los pensamientos enredados en una mezcla de inquietud y curiosidad. Fuera lo que fuese de lo que acababa de formar parte, no era lo que esperaba, y en el fondo presentía que esto era solo el principio. Viaje de vuelta al pueblo se me hizo más largo de lo debido. El silencio entre nosotros no era precisamente incómodo, pero sí denso, como el aire antes de una tormenta. El sheriff Ethan conducía con una mano en el volante y el otro brazo apoyado con indiferencia en el alféizar de la ventana. Su calma resultaba desconcertante. Yo, en cambio, no podía quedarme quieto. Me rebotaba la rodilla, me temblaban las manos y no dejaba de mirar de reojo la bolsa de lona que había entre nosotros en el asiento. ¿Qué hay en la bolsa?, pregunté por fin, sin que pudiera contenerme. Las palabras se me escaparon, Isen me miró con expresión indescifrable. Algo que no te incumbe. La respuesta debería haber puesto fin a la conversación, pero en cambio desató en mí una chispa de frustración. Entonces, ¿por qué me trajiste? Dijiste que necesitabas mi ayuda. Sí, dijo, con un tono tan firme como siempre. Y me ayudaste. Fruncí el ceño y volví a mirar por la ventana. Los campos se desdibujaron, sus bordes suavizados por la luz que se desvanecía. Su respuesta críptica no me convenció, pero no insistí. Algo me decía que no estaba lista para escuchar toda la historia. La patrulla se detuvo frente a la oficina del sheriff y Isen apagó el motor. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Se recostó en su asiento, con la mirada fija en el horizonte y la mandíbula apretada. Lo hiciste bien, Jack, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era más suave ahora, casi pensativa. No todos lo habrían manejado tan bien como tú. ¿Manejar qué?, pregunté con la voz entrecortada por la confusión. Ni siquiera sé de qué formé parte. Isen se giró hacia mí, con una mirada penetrante y penetrante. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que hay cosas que no necesitan explicación. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y no supe cómo responder. Había algo en su forma de decirlo, firme, autoritario, pero con un matiz de algo más. ¿Confianza? ¿Respeto? Fuera lo que fuese, me dejó una sensación de incomodidad y, curiosamente, de validación. Agarró la bolsa de lona y salió del coche, haciéndome señas para que lo siguiera. Lo seguí hasta la estación, que estaba en penumbra. Las luces fluorescentes parpadeaban tenuemente en el techo. Isen fue directo a su oficina, cerrando la puerta sin decir nada más. Me quedé allí, en el pasillo vacío, pensando a mil. ¿En qué me había metido? ¿Qué había en esa bolsa? ¿Y por qué Isen parecía tan tranquilo? El resto de la noche transcurrió como un borrón. Isen no salió de su oficina y no me atreví a molestarlo. Volví a casa, con la mente dando vueltas mientras repasaba una y otra vez los acontecimientos del día. La casa estaba en silencio cuando llegué, mis padres ya dormían. Subí las escaleras a mi habitación, con el peso del día sobre mí. Sentada en el borde de la cama, no podía quitarme la sensación de que lo que hubiera pasado en esa cabaña no había terminado. Se sentía inconcluso, como un hilo suelto, esperando a ser deshilachado. Me recosté en la cama, mirando al techo. La imagen de la mirada fija de Isen me ardía en la mente, junto con el peso de sus palabras. Hay cosas que no necesitan explicación. Pero cuanto más lo pensaba, más sentía que quería que le hiciera preguntas, como si me estuviera poniendo a prueba, para ver si tenía el coraje de contraatacar. No pude dormirme fácilmente esa noche. Mi mente era un campo de batalla de emociones contradictorias, admiración por Isen, inquietud por el secretismo y una creciente curiosidad que rozaba la obsesión. ¿Qué ocultaba?
¿Y por qué sentía que quería que formara parte de ello? Mientras me dormía, una cosa estaba clara, no iba a dejarlo pasar. Necesitaba saber la verdad, costara lo que costara. Guión bajo 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 guión. La mañana siguiente, me desperté con una inquietud persistente, con los sucesos del día anterior aún presentes en mi mente. El pueblo parecía más tranquilo de lo habitual, casi como si supiera que algo había cambiado. El calor ya era agobiante a media mañana, pero eso no me impidió ir directamente a la oficina del sheriff. Necesitaba respuestas. Cuando entré, la estación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de un ventilador al fondo. La puerta de la oficina de Eason estaba apenas entreabierta, lo suficiente como para verlo sentado en su escritorio, recostado en su silla con las botas apoyadas. La bolsa de lona estaba en el suelo junto a él. Golpeé suavemente el marco de la puerta. «Sheriff». Levantó la vista, con expresión neutra pero mirada penetrante. «Jack. No esperaba verte aquí tan temprano». Entré y cerré la puerta. No podía dejar de pensar en ayer. Sonrió con suficiencia, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en el escritorio. Ya me lo imaginaba. Había algo en su tono, casi burlón. Me puso de los nervios. Solo, necesito saber qué está pasando. ¿Qué hicimos? ¿Qué había en esa bolsa? Eason ladeó la cabeza, observándome un buen rato. Luego se levantó, rodeando el escritorio hasta quedar a solo unos metros de distancia. ¿Alguna vez has oído el dicho, cuanto menos sabes, más seguro estás? Asentí con la garganta seca. Sí. Entonces deberías entender por qué no puedo contártelo todo. Su voz era tranquila, pero con un tono cortante, una advertencia que no podía ignorar. Hay cosas, Jack, que son más importantes que tú o que yo. Y a veces, hacer lo correcto no es lo que uno cree. Fruncí el ceño, con la frustración creciendo en mi interior. Confías en mí lo suficiente como para llevarme contigo, pero no lo suficiente como para decirme la verdad. Se acercó, sus ojos clavados en los míos. Te traje porque veo potencial en ti. Tienes lo necesario para hacer más que solo seguir órdenes. Pero la confianza, la verdadera confianza, no se trata de respuestas. Se trata de lealtad. ¿Puedo contar contigo, Jack? La intensidad de su mirada era abrumadora. Sentí una opresión en el pecho y, por un momento, no pude hablar. Me estaba probando, presionándome para ver hasta dónde llegaría. Tragué saliva con dificultad y asentí. Sí. Puedes contar conmigo. Bien, dijo, con la voz un poco más suave. Porque si no puedes con esto, no estás listo para lo que viene después. Eason se agachó, agarró la bolsa de lona y la puso sobre el escritorio, entre nosotros. La abrió lentamente. El sonido metálico resonó en la silenciosa habitación. Me quedé sin aliento cuando sacó el contenido. Fajos de billetes, cuidadosamente atados y encuadernados, junto con un libro de contabilidad negro que parecía viejo y desgastado. Lo miré fijamente, con la mente acelerada. ¿Qué es todo esto? Pago, dijo simplemente. ¿Y discos de qué? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Eason se inclinó hacia mí con una expresión indescifrable. Por mantener este pueblo limpio. Por asegurar que gente como tú y tu familia puedan dormir tranquilos por las noches. Al principio, las palabras no tenían sentido, pero luego lo entendí. No se trataba solo de la policía, se trataba de algo más profundo, algo más oscuro. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que los rumores sobre Eason podrían no ser solo rumores, no. No estás aceptando sobornos, ¿verdad? Las palabras me resultaron pesadas, casi ridículas al salir de la boca. La sonrisa de Eason regresó, pero sin humor. Llámalo como quieras. Sobornos, protección, justicia. Lo cierto es que a veces hay que pactar con el diablo para mantener a raya a los lobos. Retrocedí, asimilando el peso de sus palabras. Mi admiración por él luchaba contra una creciente sensación de inquietud. Debió haberlo notado en mi rostro, porque su expresión se suavizó ligeramente. Jack, dijo con voz firme.
este mundo no es blanco o negro. Si quieres marcar la diferencia, tienes que aprender a vivir en la incertidumbre. Esa es la verdadera lección. Antes de que pudiera responder, Isen me puso una mano en el hombro, agarrándome con firmeza, pero sin fuerza. Tienes que tomar una decisión, dijo. Sal por esa puerta y finge que esto nunca ha pasado, o quédate y demuestra que tienes lo que se necesita para afrontar la verdad. La habitación se sentía asfixiantemente pequeña, el aire cargado con el peso de sus palabras. Mi mente corría. Irme significaría seguridad, distancia de lo que fuera que esto fuera. Pero quedarme significaba entrar en su mundo, en un lugar donde las reglas se tergiversaban y los límites se difuminaban. Y, sin embargo, a pesar del miedo que me atenazaba el pecho, no quería irme. Había algo en Isen, su confianza, su seguridad, que me atraía. Quería su aprobación, su confianza. Más que eso, quería comprenderlo. Me quedaré, dije finalmente, con voz temblorosa pero decidida. La sonrisa de Isen se suavizó hasta convertirse en algo que casi parecía orgullo. Sabía que lo harías. La aprobación de Isen flotaba en el aire como el rescoldo de una tormenta, pesada y cargada. Cerró la cremallera de la bolsa de lona y la deslizó de nuevo al suelo, con movimientos lentos y pausados, como sopesando cada acción frente a mi reacción. Bien, dijo finalmente, sentándose en el borde de su escritorio y cruzándose de brazos. Porque hay algo más que necesito que hagas. Se me aceleró el pulso. ¿Qué pasa? Ladeó la cabeza, observándome como un cazador observa a su presa, calculador, deliberado. Hay una propiedad a las afueras del pueblo, pertenece a un tipo que se cree superior a la ley. Lleva un tiempo siendo un problema, y es hora de enviar un mensaje. Fruncí el ceño. ¿Qué clase de mensaje? Isen soltó una risita suave, sin humor. Nada ilegal, si eso es lo que te preocupa. Solo un pequeño recordatorio de que no es intocable. Quiero que vayas allí y cobres lo que debe. Sin violencia ni amenazas. Simplemente coge el dinero y vete. ¿Crees que puedes con eso? Tragué saliva con dificultad. ¿Y si se niega? Isen se giró, sus ojos clavados en los míos. No lo hará. Confía en mí. La seguridad en su voz era a la vez tranquilizadora e inquietante. Asentí, con la mente llena de 1000 preguntas que no me atrevía a formular. Isen regresó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un papel doblado. Me lo entregó, sus dedos rozaron los míos brevemente, provocándome una inesperada oleada de calor. Esa es la dirección, dijo. Y Jack, no le des demasiadas vueltas. Solo estás ahí para recoger algo. La propiedad estaba a las afueras del pueblo, rodeada de campos descuidados y una cerca metálica oxidada. La casa era pequeña y estaba deteriorada, con la pintura descascarada y el porche hundiéndose por su propio peso. Aparqué el coche a poca distancia, con las palmas de las manos empapadas de sudor mientras agarraba el volante. Por un momento, pensé en darme la vuelta, pero las palabras de Isen resonaron en mi mente. Veo potencial en ti. Salí del coche y me acerqué a la casa. Cada paso me pesaba más que el anterior. El sol de la tarde me pegaba en la espalda y el aire olía ligeramente a hierba recién cortada y aceite. El corazón me latía con fuerza al llamar a la puerta. El sonido era fuerte y hueco en el silencio. El hombre que abrió tenía unos 50 años, el rostro curtido y curtido, como si hubiera pasado más tiempo fuera que dentro. Me miró con los ojos entrecerrados, con la mano apoyada en el marco de la puerta. ¿Perdiste? No, dije con voz más firme de lo esperado. Me envía el sheriff Ethan. La expresión del hombre se ensombreció, y por un momento pensé que me cerraría la puerta en las narices. En cambio, retrocedió, con la mandíbula apretada. Espere aquí, exhalé lentamente, relajando ligeramente los hombros. Desapareció en la casa y miré a mi alrededor, aún nerviosa. El porche crujió bajo mi peso, y el lejano zumbido de las cigarras llenó el silencio. Cuando regresó, traía un sobre en la mano, que me entregó sin decir palabra. Su mirada era penetrante, pero no me inmuté. Dile al sheriff que estamos a mano, murmuró antes de cerrar la puerta de golpe. Conduje de vuelta a la estación en silencio, sintiendo el sobre como un peso de plomo en mi bolsillo. Al entrar en la oficina de Isen,
Levantó la vista de su escritorio, con expresión tranquila pero expectante. ¿Qué tal?, preguntó. Saqué el sobre y lo puse sobre su escritorio. No hay problema. Ethan sonrió, con esa misma leve sonrisa que siempre parecía ocultar más de lo que dejaba entrever. Bien. Sabía que podía contar contigo. Al tomar el sobre, sus dedos rozaron los míos de nuevo, demorándose solo un segundo de más. Respiré con dificultad y me aparté, con el corazón acelerado por razones que no entendía del todo. Lo hiciste bien, Jack, dijo Ethan en voz baja y firme. Mejor de lo que esperaba, gracias, murmuré, mi voz apenas audible. Se recostó en su silla, sin apartar la vista de la mía. Este trabajo es más de lo que se ve a simple vista. Quédate conmigo y aprenderás cosas que no se enseñan en ningún aula. El aire entre nosotros se sentía más denso que nunca, cargado de algo que no podía identificar. Asentí lentamente, sin saber a qué accedía, pero incapaz de negarme. La aprobación de Ethan significaba más para mí de lo que quería admitir, y en el fondo, sabía que ya estaba demasiado metido como para echarme atrás. Semanas siguientes se confundieron. Cada tarea me sumergía más en el mundo de Ethan. Aprendí rápidamente que su visión de la justicia era compleja, existiendo en un espacio donde la moral se doblegaba ante la necesidad. Lo que empezó como simples recados, recoger sobres, entregar mensajes, pronto se intensificó. Cada trabajo se sentía como una prueba, Ethan me observaba de cerca, midiendo hasta dónde llegaría. Y cada vez, demostraba mi lealtad, aunque no sin una creciente inquietud. Una noche, Ethan me llamó a la comisaría fuera de horario. El aire estaba cargado de olor a lluvia, de esas tormentas que se ciernen pesadamente en la distancia pero que aún no han llegado. Su oficina estaba tenuemente iluminada y con las persianas bajadas. La tensión en la sala era palpable en cuanto entré. Y bien, su voz. Gracias, respondí con la garganta seca. Sus cumplidos siempre me parecían más fuertes de lo que debían. Se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en el escritorio, con su mirada penetrante clavada en la mía. Pero ahora viene lo difícil. Lo que separa a los hombres de los niños. El corazón me latía con fuerza, pero me obligué a sostener su mirada. ¿Qué necesitas que haga? La expresión de Ethan era indescifrable mientras buscaba en el cajón de su escritorio y sacaba una pequeña caja sellada. Era sencilla y modesta, pero la forma en que la manejaba, con su precisión, la hacía parecer algo mucho más peligroso. Esto tiene que desaparecer, dijo, deslizándola por el escritorio hacia mí. Sin preguntas, sin vacilaciones. Llévala a la vieja cantera de las afueras del pueblo y entiérrala. Esta noche, el peso de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el pecho. Dudé, mirando la caja, con la mente llena de preguntas. ¿Qué había dentro? ¿Por qué tenía que desaparecer? ¿Y por qué me confiaba algo tan definitivo? Jack, dijo Ethan, con la voz más suave, casi persuasiva. No te pediría esto si no creyera que puedes con ello. Esta es la clase de lealtad que hace o deshace a hombres como nosotros. Sus palabras me parecieron un desafío, una invitación a dar un paso al frente, a demostrar mi valía. Y a pesar de que todos mis instintos me gritaban que me marchara, asentí. Lo haré. El viaje a la cantera fue largo y silencioso, con la caja en el asiento del copiloto como una bomba de relojería. La tormenta finalmente amainó, la lluvia golpeando el parabrisas mientras conducía por las sinuosas carreteras. Mi mente se arremolinaba con pensamientos, dudas y una creciente sensación de temor. Pero por encima de todo, estaba la inquebrantable confianza de Ethan. Él creía en mí. Eso tenía que significar algo. No, cuando llegué a la cantera, la lluvia había convertido el suelo en una masa espesa y pegajosa. Aparqué el coche y cogí la caja. Su peso era mayor de lo debido. Cada paso hacia la mina se sentía como caminar sobre arenas movedizas, con el barro pegado a mis botas y el aire cargado de tensión. Encontré un lugar cerca del borde, el suelo blando y maleable. Con la pala que había traído, cavé un hoyo. El sonido de la lluvia enmascaraba el rítmico roce del metal contra la tierra. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, dudé,
mirando fijamente el espacio vacío que había creado. ¿Qué estoy haciendo?, pensé sin querer, nítido y claro. Pero antes de poder responder, metí la caja dentro y la tapé. Cada cucharada de tierra era como un clavo más en el ataúd de mi antiguo yo. Al terminar, me quedé allí, empapado y sin aliento, contemplando la tierra recién removida. Lo que fuera que había en esa caja, lo que fuera que significaba, ya no estaba, estaba enterrado, al igual que la parte de mí que antes habría cuestionado esto. Vuelta en la estación, Isen me esperaba. Estaba de pie junto a la ventana, su silueta iluminada por la tenue luz de una lámpara de escritorio. Cuando entré, empapada y cubierta de barro, se giró, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Lo lograste», dijo, con un tono tranquilo pero con un toque de aprobación. «Sí», respondí, con la voz más baja de lo que pretendía. Isen se acercó, su presencia llenaba la habitación. Extendió la mano, posándola sobre mi hombro, su peso me asentó. «Sabía que lo tenías dentro, Jack. Ahora eres uno de nosotros». Las palabras me impactaron más de lo esperado. Uno de nosotros. Una parte de mí se llenó de orgullo, pero otra parte, una parte más silenciosa, más reticente, sentía algo más, arrepentimiento, culpa. Ya no estaba segura, la mano de Isen se detuvo, sus ojos buscando los míos. Una lealtad como la tuya es rara. No lo olvides nunca, punto. No lo haré, dije, aunque las palabras me resultaron huecas. Al salir de la estación esa noche, la lluvia había parado, pero la tormenta en mi interior seguía rugiendo. Estaba demasiado metida, atada a Isen de maneras que no podía comprender del todo. Cualquier línea que creí no cruzar se había desvanecido, difuminándose en el mundo gris al que él me había arrastrado. La pregunta ahora no era qué quería Isen de mí, era qué estaba dispuesta a darle. Y mientras me adentraba en la oscuridad, una cosa estaba clara, no había vuelta atrás. Enterrarías la caja y demostrarías tu lealtad, o te marcharías sabiendo el precio de la traición. Cuéntamelo en los comentarios, y si quieres leer más historias como esta, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir. Siempre hay más de lo que parece.